Bienvenidos a este curso de Geometría Descriptiva para la Universidad del Magdalena. La geometría descriptiva es una ciencia que representa gráficamente una transformación de nuestro mundo de dimensiones 3D a un plano que es un modelo de dimensión 2D. Esto se logra a través de algo conocido como el abatimiento. ¿Qué es el abatimiento? Nosotros tenemos un mundo que tiene tres dimensiones, un ancho, un largo, una altura, ¿cierto? Entonces, esto se basa en descomponer las vistas que a nosotros nos generan estos cubos de la realidad. De ser, conocemos que la vista de arriba vendría siendo nuestra vista superior o vista horizontal, nuestra vista F, que viene siendo la vista de perfil, conocida como F o P, y nuestra vista lateral derecha o vista R. Entonces nosotros nos vamos a basar en descomponer la vista superior y la vista lateral de forma que quede alineada con nuestra vista frontal, para así obtener estas tres vistas de la siguiente manera. Y estas tres vistas que vemos aquí las vamos a conocer como nuestras vistas principales. La vista H, que también la van a encontrar como la vista S, la vista F, como también la podrían encontrar como la vista P, o nuestra vista derecha, que también la podrían encontrar como la vista D. Aquí se ve como la vista R por su nombre en inglés. Entonces, ¿en qué se basa el abatimiento? Nosotros descomponemos las vistas de nuestro cubo y las vamos a representar como si tuviésemos un objeto dentro de nuestro cubo de la realidad, para así de esta forma obtener sus vistas, es decir, qué veríamos desde cada una de sus vistas, como se denota en esta figura. Tenemos la vista superior, cómo se vería este objeto, la vista frontal, cómo se vería este objeto, y nuestra vista lateral de cómo se vería ese objeto. Nosotros al descomponer nuestras vistas ya tendríamos solamente estas vistas que nos estarían representando este objeto en la realidad, ¿sí? De nuestras tres vistas principales, H, F y R, nosotros las vamos a empezar a manejar de la siguiente forma, conociendo a estas líneas de color rojo como nuestras líneas de referencia. Son líneas que nos subdividen las diferentes vistas. Todo este espacio es la vista H, pero apenas llega a la línea de referencia ya este espacio es de F. Y así sucesivamente, incluso con nuevas vistas que nosotros podamos crear como vistas auxiliares. Ejemplo, si tuviésemos un avión, si lo viéramos desde la parte superior, tendríamos esta visualización. Desde la parte frontal, esta visualización. Y desde la parte lateral, esta visualización. Lo estamos viendo en un plano de dos dimensiones. Sin embargo, el avión es un objeto de tres dimensiones, ¿sí? Algo también importante como concepto previo. Existen dos tipos de vistas, las vistas adyacentes y las vistas anexas. Las vistas adyacentes son aquellas que comparten una misma línea de referencia, es decir, una misma de estas líneas rojas. H y F, como está una al lado de la otra compartiendo esta línea de referencia, son vistas adyacentes. Estas pequeñas líneas verdes que se ven aquí se conocen como líneas de proyección. Las líneas de proyección en las vistas adyacentes deben tener la característica de que deben estar alineadas perpendicularmente unas de la otra. También cabe resaltar que las líneas de proyección siempre deben llegar perpendicularmente a nuestra línea de referencia.
para nuestras vistas anexas son aquellas vistas que comparten una vista en común, ¿sí? Es decir, están cada tres vistas. Como habíamos dicho, la vista H y la vista F son adyacentes porque están una de la otra, ¿cierto? Pero la vista H y la vista, la vista F y la vista R también son adyacentes de este lado. Por consiguiente, como H y R comparten a F, la tienen en común, H y R son anexas. Es algo confuso. Yo lo hago de la siguiente forma. Yo puedo enumerar cada una de las vistas. Bueno, la vista H, vista 1, vista F, vista 2, vista R, vista 3. La 1 y la 3 son anexas. ¿Por qué es importante identificar estas vistas? Resulta que tenemos un pequeño enunciado que nos dicta que todas las líneas de proyección, es decir, estas líneas verdes, deben tener la misma longitud en sus vistas anexas. Es decir, si yo quisiera proyectar este punto acá en mi vista R, yo trazaría una línea de proyección perpendicular a mi línea de referencia. Pero ahora, ¿cómo sé qué distancia le voy a poner hacia acá? Te digo, como todas las vistas anexas tienen la misma longitud, la longitud de la vista anexa de R va a ir aquí. Habíamos dicho que H. Entonces, esta distancia que hay desde mi línea de referencia hasta el punto debe ser acá. Cuento, 1, 2, 3. Esta tercera es la que voy a poner aquí. Y ya sé dónde tengo mi punto en esta otra vista. Así puedo proyectar todos los puntos que yo quiera a las vistas que necesite. Vamos a hablar sobre el punto en el espacio y cómo vamos a ubicar nosotros nuestros puntos en las diferentes vistas. En este caso, nuestras tres vistas principales: la vista H, F y R. Cabe resaltar que dependiendo del autor y eso, estas vistas pueda que se llamen diferente. El caso de H, H se puede llamar H, también la pueden ver como S o también la pueden ver como T. En nuestro caso la vamos a llamar H. La vista F, también dependiendo del autor, la pueden llamar F o P. En nuestro caso la vamos a llamar F. Y la vista R, pues también la pueden llamar R o I, pero nosotros la vamos a llamar R. Es importante denotar primero que todo qué indicaciones se pueden ubicar en cada una de las vistas. Primero, el primer punto siempre es arbitrario. Es decir, si yo quiero ubicar todos estos puntos, el punto A es arbitrario. Yo decido cuánto le pongo aquí y cuánto le pongo aquí. Eso lo decido yo. Ya de ahí en adelante, todos los puntos sí deben tener unas indicaciones con respecto a otro punto. En este caso, B tiene 2 al norte, 6 al este, 2 arriba, con respecto de A. Si alguno no tienen pendiente, no tiene claridad de cuáles son los puntos cardinales, en la pantalla de AutoCAD aquí nos muestra para dónde es el norte, que sería para arriba, el este para la derecha, el oeste para la izquierda y el sur para abajo. ¿Sí? Entonces, cabe tener en cuenta que en la vista H yo solamente puedo tener indicaciones de norte, sur, este o oeste. ¿Sí? En la vista F yo voy a tener indicaciones de arriba, voy a tener indicaciones de abajo,
voy a tener indicaciones de este y oeste. ¿Sí? Entonces, para ubicar los puntos, iniciemos. Si quiero ubicar mi punto B, veo que se encuentra 2 al norte, 6 al este, 2 arriba, DA. De estas tres indicaciones, ¿cuáles puedo ubicar en H? Como se pueden ver, el norte, si se puede, y el este también está. El arriba acá en H no, el arriba sería acá en F. Entonces, parto desde mi punto de referencia, que sería todas esas indicaciones desde A, me ubico en A, y desde ahí vamos a trazar las indicaciones. 2 al norte, 6 al este. ¿Sí? Lo que podríamos encontrar, si ya yo ubico las indicaciones que se pueden, es decir, que donde termine esa línea, ahí tengo mi punto B. Para ubicar este arriba, entonces me remito a la vista en F. Vamos a hacer lo mismo, inicio con una línea de proyección desde mi punto A, que es el punto de referencia para ese punto. De ahí salgo. ¿Cuáles de estas tres indicaciones puedo ubicar en F? Puedo ubicar el este, porque aquí está. Vuelvo a ubicar 6 al este. Y puedo ubicar 2 arriba. Es decir, trazo 2 arriba. Lo cual me indica que mi punto B se encuentra ahí. ¿Sí? Pasamos al siguiente, mi punto C. Mi punto C me da estas tres indicaciones desde A. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Iniciamos desde A. Entonces, ahora procedemos a ubicar mi punto C. Mi punto C tiene estas tres indicaciones: 3 al sur, 5 al oeste, 2 debajo de A. Nuevamente pongo una línea de proyección, línea color verde, me ubico en A, voy a salir desde A hasta aquí y voy a poner esas indicaciones, es decir, 3 al sur, en este caso sería 3 hacia abajo, 5 al oeste, que sería hacia acá, es decir que mi punto C se encuentra aquí. A ponerle minúscula. ¿Sí? Lo mismo ubico, como solamente el sur y el oeste los puedo ubicar en H, esta información de debajo la voy a ubicar en F. Pero recuerden que en F también puedo ubicar esta información de oeste, porque en F este u oeste. Entonces desde aquí trazamos 5 al oeste y vamos a trazar ahora 2 debajo. Por lo tanto, entonces en ese punto se encuentra mi punto CF. Ya ubicamos mi punto A, B y C tanto en la vista H como en la vista F. Procedemos ahora a hacer mi punto D. Mi punto D en este caso nada más tiene dos información. Tiene 4 al este y tiene 3 arriba. Desde mi punto B. Es decir, para ubicar este punto voy a poner una línea de proyección, pero desde B. Ahora no voy a nacer en A, sino en B. Me ubico en B. De esas dos informaciones, ¿cuál puedo ubicar aquí en mi vista H? Solamente el este. Entonces, desde ahí trazo 4 al este. Y donde termine mi línea, ahí estaría mi punto D en la vista H. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer ahora en F. Parto desde mi punto B. ¿Cuáles de estas dos indicaciones puedo hacer acá en F? Las dos. Puedo ubicar el este y puedo ubicar arriba. Por lo tanto trazo 4 unidades al este y trazo 3 unidades arriba de B. Y donde termine
ese trazado de línea, ahí se encuentra mi punto D en la vista F. ¿Sí? Bastante sencillo. Este punto tenía diferencia que solamente tenían dos indicaciones, pero pues si yo no tengo una indicación de un norte o un sur, pues simplemente no ubico nada al norte ni al sur. Trazo la información que tenga y ya. Ahora procedemos a ubicar el punto E y el punto G. Para el punto E tengo dos informaciones, que se encuentran 2 unidades al sur y 3 unidades debajo desde mi punto C. Entonces cojo una línea de proyección, busco mi punto C, se encuentra aquí, y desde ahí es donde voy a trazar esa información. Es decir, trazo 2 al sur y ya, porque no tengo ni al este ni al oeste. Ahí donde terminó esa línea tengo mi punto E. Cabe la claridad de que como mi punto E está quedando exactamente sobre la línea de referencia, no tengo ningún problema. El problema sería si pasara la línea de referencia, es decir, nuestra línea roja. Vamos a ubicar en ese punto. Ahí tendríamos nuestro punto E en la vista H. Lo mismo procedemos a hacer en la vista F. Desde mi punto C voy a trazar simplemente 3 debajo. Como no tengo este ni oeste, pues simplemente la información que tengo. Recuerde que el sur solamente se puede hacer en H. Aquí tengo mi punto E en la vista F. Ahora ubicamos el punto G. El punto G tiene 2 al norte y 3 al este desde el punto D. Entonces vamos a buscar el punto D, se encuentra aquí. Desde aquí vamos a trazar 2 al norte y 3 al este. Donde terminó esa línea, efectivamente ahí se encontraría mi punto G en la vista H. Lo mismo hacemos en la vista F. Pero acá en F, ¿cuáles de esas dos indicaciones puedo ubicar? Solamente 3 al este, ¿cierto? No tengo ni debajo ni arriba, simplemente no voy a ubicar. Si algo no está ni arriba ni debajo de un objeto, se puede concluir que es porque están a la misma altura. Simplemente 3 al este y ya. Ahí donde terminó ese punto, estaría mi punto G en la vista F. ¿Sí? Ahora, pueda que ya ubicamos todos nuestros puntos en las dos vistas principales H y G. Nos falta la vista R. ¿Cómo voy a proyectar acá en la vista R? Pues como se había mencionado en el primer video, las vistas que son anexas tienen la característica que las distancias o las medidas de las líneas de proyección deben ser las mismas. Entonces, si yo quiero proyectar un punto a otra vista, vamos a hacer lo siguiente. Con líneas de proyección vamos a proyectar cada punto perpendicularmente a la línea de referencia. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto C, tenemos el punto E, tenemos el punto D y el punto G, que también estaría ahí mismo. Aquí como el punto D y G llegan al mismo, podía haber hecho una sola línea y no dos. Ahora, ¿cuánto sé qué distancia ponerle acá? Como H es anexa de R, podemos hacer contándolo vista 1, vista 2, vista 3.
Siempre 1 y 3 son anexas. Vamos a medir linealmente qué distancia hay desde A hasta la línea de referencia. Como pueden ver, son 5 unidades. Esos 5 unidades son las que yo voy a poner acá, que salen desde A. De A hacia acá, 5 unidades. Y ya puedo poner que tengo mi punto A en la vista R. Lo mismo vamos a hacer con todas estas líneas. Tenemos B, se encuentra separado de la línea de referencia 7 unidades. Entonces buscamos acá, mi punto B sale de aquí, debe tener 7 unidades también. De esta misma forma vamos a pasar todos los puntos que yo tenga en las vistas a esta que me falta. Entonces vemos que D está a la misma distancia de 7, de parte de aquí, 7, de R, el punto C es esa medida de aquí, la cual mide 2 unidades. ¿Sí? Y el punto E mide 0. Recuerden que el punto E está sobre la línea de referencia. Es decir, ¿qué distancia hay desde la línea de referencia hasta E? 0, no hay nada porque está sobre. Es decir, que R también queda ahí mismo. E en la vista R. Habíamos dicho que C vale 2 unidades. Entonces buscamos el punto C y se traza hacia acá 2 unidades. ¿Y dónde terminó? Ahí tengo mi punto C en la vista R. ¿Cuál nos falta? G. Vamos a ver qué distancia hay entre G y la línea de referencia. Hay 9 unidades. Es decir, que desde G, que también parte desde este mismo punto, hacia acá debe haber 9 unidades. Donde terminó, ahí se encuentra mi punto G en la vista R. Bueno, de esta forma es como nosotros vamos a estar transportando todas las líneas o todos los puntos a todas las vistas que yo genere. Ejemplo, vamos a hacer una vista de más con 2 o 3 puntos más para hacerlo ya afianzado. Si yo voy a hacer otra vista, sería con una línea de referencia, una línea color rojo. Vamos a hacer una cualquiera aquí sin ningún criterio y le vamos a dar su nombre. Esta línea va a ser R y otra letra que yo quiera llamar a una vista, ¿sí? R por lo que viene desde la vista R y va hacia otra. Vamos a llamarla la vista M. Si yo quiero transportar estos puntos a esta vista, recuerden, cojo línea de proyección, todos los puntos los voy a trazar perpendicular a la línea de referencia. AutoCAD me señala mi perpendicular con ese símbolo que se ve ahí y la etiqueta que dice perpendicular. Si en algún momento ustedes no tienen eso activo, en nuestra caja de referencia objeto, aquí nosotros podemos activar o desactivar todos aquellos que yo vaya a utilizar. Entonces nosotros normalmente utilizamos son esos 5 o 6 que están ahí. Ahora, traje mi punto A perpendicular a la línea de referencia. ¿Qué distancia debo ponerle hacia acá? Hacia acá debo poner la distancia de la línea de proyección anexa. Es decir, si esta es mi vista 1, esta es mi vista 2, esta es mi vista 3. Recuerden, 1 y 3 son anexas. Otra forma de yo también saber qué distancia voy a poner, puedo contar 3 líneas de proyección desde la que voy a generar.
Desde esta que voy a generar, la primera sería esta, ¿cierto? Una que se conecta a esta sería 2 y 3. Esta 3 es la que yo voy a poner acá. Lo pueden hacer de varias formas. Pueden medir cuánto hay en esa línea. Mire, en este caso son 13.8 unidades. Pueden darle doble clic. También les muestra la longitud con más cifras decimales. Acá dice 13.7993. O también pueden llegar a incluso a copiar la línea y la pegan de esta forma. Pero recuerden que en el primer video yo les dije que todo punto para proyectarse debe llegar perpendicularmente a la línea de referencia y también debe salir perpendicular. En este caso esta línea no está perpendicular porque la copié, pero yo puedo usar un comando que se encuentra acá en la pestaña de paramétrico. Estos dos son paralelo y perpendicular. Selecciono perpendicular. Voy a tocar primero la línea que no quiero que se mueva. En este caso la que se va a mover es la verde y la roja no se va a mover. Selecciono primero la roja, después la verde y ya ella me queda totalmente perpendicular. Entonces les mostré 3 formas diferentes de cómo proyectar líneas, puntos, disculpen. Entonces este sería mi punto A, pero en la vista M. Vamos a pasar otro punto, el punto B. Entonces cogemos una línea de proyección desde el punto B perpendicular a la línea de referencia y luego la anexa. ¿Cuál es la anexa? 1, 2, 3. Esta distancia de aquí es la que voy a poner allá. Voy a copiar. Perpendicular. Primero la roja, después la verde. En este caso pues se rodó. Debemos garantizar que quede en el mismo punto. Ese viene siendo mi punto B, pero en la vista M. ¿Sí? De esa misma forma pueden pasar todos los puntos. Pueden practicar eso. Eso es todo en esta sesión. Nos vemos en el próximo video.